Hola, ¿qué tal, estimada audiencia? Estamos el día de hoy con una conversación muy especial que vamos a empezar a partir de este momento, y es que nos acompaña María José Vaso, quien es la presidenta del clúster de Centroamérica para Schneider Electric, y vamos a conversar sobre esa trayectoria que han forjado a lo largo de 50 años que tienen de estar en nuestra región, y es por eso que a partir de este momento saludamos a María José. ¿Cómo está? Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias por tenerme aquí en el programa. Excelente, excelente. Para nosotros un placer, y empecemos a platicar un poco, María José, porque han sido 50 años, una transformación eléctrica, demasiados tal vez cambios, pero una trayectoria que se ha mantenido constante a lo largo de todo este tiempo. Cuéntenos un poquito sobre ese camino recorrido. Bueno, Schneider Electric en Centroamérica, como bien lo mencionas, cumple 50 años este año, pero también tenemos una gran fiesta, y es que a nivel mundial cumplimos 190 años de estar en el mercado. La empresa inició sus orígenes hace 190 años en el segmento de la metalurgia, y hoy somos una empresa de innovación total y completamente. Pasamos hace 50 años de producir lo que eran solamente tableros eléctricos o productos eléctricos transformadores a hoy volvernos un partner muy importante para todos nuestros países, nuestros socios comerciales, clientes, etcétera, en trabajar mucho mejor todo el tema de eficiencia energética, energía, a través de plataformas increíbles que no solamente tienen que ver con un producto per se. Entonces, sí, la compañía, así como hemos visto que la tecnología ha evolucionado muchísimo en los últimos años, hoy podemos decir que Schneider Electric es una empresa que vende soluciones que automatizan, que brindan eficiencia energética, que brindan lo mejor de los productos, tanto productos tangibles como de software, para que las empresas sean muchísimo más eficientes el día de hoy. Se puede decir que la energía se convirtió en una ventaja competitiva para Schneider Electric. No para Schneider, se convirtió en una ventaja competitiva para todo el mundo, ¿verdad? Creo que la eficiencia energética ha venido a dar un cambio muy importante en las organizaciones. Hoy por hoy, aquella organización que no tenga dentro de sus objetivos la eficiencia energética, definitivamente es una empresa que está un pasito más atrás, ¿verdad? De las que ya hoy por hoy lo tienen. ¿Por qué? Porque ya la energía tiene que dejar de verse como un gasto y tiene que verse como una inversión. Y para poderlo ver definitivamente como una inversión, tenemos que hablar de términos como electrificación, digitalización de energía, mantenimientos predictivos en industrias que le permitan a las organizaciones reducir la huella de carbono, reducir el impacto en el consumo de eficiencia energética, y esto les traiga ahorros significativos en la producción. Entonces sí, podríamos hablar de que ya la energía dejó de ser como, ahí sí, hay que pagar la factura eléctrica, como hay que ser eficientes en el uso de esta, porque nos van a traer grandes ventajas en un estado de resultados, por ejemplo, de una empresa donde puedo ser muchísimo más eficientes en un montón de costos, inclusive traducir eso en un producto hacia el mercado, por ejemplo. Sí, reformulo. Ustedes ofrecen parte del camino para llegar a esa ventaja competitiva. Correcto, Yo he correcto. visto que muchas de las empresas han estado pues preocupándose por el tema de tener más eficiencia energética dentro de sus componentes empresariales, y cómo doy una apreciación y usted me desarrolla un poquito más, porque veo que a veces el mejorar procesos, el convertirse más eficientes, el incluso cambiar un poco la cultura dentro de la misma empresa, de la cultura con los colaboradores, y ser un poco más conscientes con esa cantidad de ahorro que logran ejercer sobre su propia empresa, prácticamente se convierte como logran generar rentabilidad a partir del ahorro. Es así, podemos verlo de esa forma. Lo podemos ver, y es total y completamente correcto lo que mencionas. Hoy por hoy, una empresa que se dedique y tiene dentro de sus indicadores el ser eficientes en el uso de la energía puede reducir hasta un 48% el consumo de la misma, lo cual es automáticamente un grandísimo beneficio para los costos de producción, por ejemplo. O por ejemplo, si yo tengo un sistema total y completamente automatizado, no tengo que trasladar a un ingeniero de campo, por ejemplo, a que me revise un transformador que evidentemente está dando algún tipo de problema, sino que remotamente puedo yo darle mantenimiento a ese transformador sin necesidad de trasladar grandes cantidades de personal. Vuelvo a lo mismo, ahorros, recursos. Entonces, si le vas midiendo y le vas sumando a toda esta ecuación, todo lo que la digitalización
los mantenimientos preventivos, la electrificación, el ser eficientes energéticamente se van traduciendo en costos de un montón de áreas, no es solamente pagar el recibo de la luz, ¿verdad? Y adicional a eso mencionaste un tema muy importante que es la cultura, ¿verdad? Yo creo que nuestras empresas necesitan entender desde la persona que atiende la puerta hasta el gerente general, ¿verdad? Que es el que primero tiene que estar más preocupado por la eficiencia energética, de qué estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué es importante ser eficientes energéticamente? Para que eso se traduzca como parte de la cultura organizacional en una empresa. Pero si solamente se preocupa el de mantenimiento por la eficiencia energética o por los ahorros energéticos, definitivamente no estamos hablando de una cultura organizacional enfocada a la eficiencia energética. Ni se inclina la balanza se inclina cuando todos están en esa en armonía. Exacto, y de María José vaya y pague la electricidad o fulanito vaya y baje el recibo de la luz que está muy caro y realmente es muchísimo más profundo que solamente eso. Por eso yo hablo mucho del tema de la cultura, ¿verdad? Si todos estamos educados en el tema de eficiencia energética, es más probable que todo se adopte hacia ese camino y podamos ver los ahorros en todos los recursos que invertimos para ello. ¿Y qué papel los vincula a Schneider Electric en esa ecuación? ¿Cómo llegan a entrar en papel con las empresas y formar esa alianza? Mira, por muchos métodos, ¿verdad? Pero siempre pongo el ejemplo de una receta, ¿verdad? Cuando vos vas a hacer un pastel, por ejemplo, un queque de chocolate, echas en un bowl todos los ingredientes y echas la harina, la mantequilla, la leche, el cacao, todo lo que necesites para hacer esta preparación. Pero no va a quedar bien si no tienes la licuadora correcta, ¿verdad? O la batidora correcta en este caso, perdón. Entonces, cuando tienes una buena batidora, los ingredientes quedan mezclados y lo que genera es un producto final bastante sabroso, ¿verdad? Entonces, hoy por hoy, ya simplemente poner un tablero eléctrico, un transformador, una celda, no se puede ver como un ingrediente aislado. Necesitas una arquitectura debajo que te sume que el producto, la información que deriva de la conectividad de estos productos cuando los enlazamos en una extranet o en un internet o en una nube, los datos que toda esta información arroja y al final eso lo que te da es información. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Pero esa información no va a ser lo suficientemente rica y relevante si no tienes la parte de esa estructura arquitectónica que nosotros le llamamos a la nuestra EcoStructure, en donde te suma todas esas ecuaciones o todas esas variables para darte al final un producto que es la información que vas a necesitar para la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta receta, definitivamente las empresas tienen que adquirir una arquitectura que les permita llegar a este tipo de eficiencias mediante estructuras importantes de análisis de datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba hace tiempo? Teníamos, como mencionaba ahora, por ejemplo, el ejemplo del transformador, y sí, el gerente de mantenimiento tenía, sí, se calienta cada 3 horas, por decir algo. Y estos son los datos que arroja, pero el tema es que no existía nadie que per se analizar esa información, porque arrojan y arrojan y arrojan datos, las cosas hoy, pero no hay tiempo para analizarla, ¿verdad? Entonces ahí es donde empiezan a entrar un montón de variables que nos permiten a nosotros como partner de todas estas empresas brindar soluciones que permitan la lectura ya de los datos y simplemente entender cuáles son las variables para vos como empresario que son importantes, las metemos en un sistema y ese sistema lo que nos va a arrojar es la información que necesitas para la toma de decisiones. Ahora que está entrando, tal vez, no sé, hace unos 3, 4 años empezó a salir que la inteligencia artificial iba a estar al acceso de todos, empezaron a verse ciertos sitios web de inteligencia artificial y ahora más bien es una realidad, ahora lo conocemos, ahora hay múltiples opciones. ¿Cómo ha cambiado el tema de la inteligencia artificial, toda esta transformación digital? Bueno, es súper importante. Creo que es algo que llegó para quedarse, ¿verdad? Y viene entrando en nuestras vidas desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que
como lo mencionaba al principio, cada vez estamos más y más y más acelerados con todos estos temas tecnológicos. Pero, por ejemplo, esto que te mencionaba ahora, de poder tener todos estos datos para la toma de decisiones, es inteligencia artificial, ¿verdad? Lo que los software hacen y permiten es agarrar todos estos datos y analizarlos de una forma con variables, prompts, etcétera, que le permitan a estas plataformas brindar la información adecuada. Otro tema que también es muy importante con la llegada de la inteligencia artificial es la necesidad del consumo energético. Hoy por hoy, los centros de datos para poder brindar la experiencia de toda la información que tiene la inteligencia artificial y todo lo que nosotros le metemos y sacamos de ella, está necesitando el doble de consumo energético, ¿verdad? Entonces ahí convergen, por decirte algo, hoy por hoy el 1 o 2% aproximadamente del consumo energético está derivado del uso de las infraestructuras de datos para el mantenimiento de toda esta arquitectura. Para el 2030 se va a duplicar, ni te digo para el 2050. Entonces, si empezamos a meter todas estas cosas en una ecuación, decimos, si no nos preparamos, si no somos lo suficientemente inteligentes para electrificar, digitalizar, monitorear, mantener mantenimientos predictivos, si toda esta energía se va duplicando sin un control, lo que vamos a tener es mucho desperdicio energético, ¿verdad? Entonces, es muy importante que las empresas entiendan que con la entrada de la inteligencia artificial y con toda esta duplicidad de consumo energético, necesitamos entender que la eficiencia energética se tiene que volver parte de nuestras vidas. Electricidad 4.0. Explíqueme un poco este concepto. Bueno, el concepto de electricidad 4.0 no es un poco más de lo que venimos ahorita hablando, ¿verdad? Es cómo puedo hacer para que la electricidad deje simplemente de estar en los cables eléctricos o en un equipo per se. Es cómo hago para que eso esté en una computadora siendo monitoreado todo el tiempo. ¿Cómo hago para que sea un indicador importante en una organización? ¿Cómo hago para que esto me ayude a reducir costos? ¿Cómo hago para que esto me ayude a hacer mantenimientos preventivos? Entonces, cuando hablamos de electricidad 4.0, ¿verdad? Y hemos pasado por la electricidad 1.0, 2.0, ya estamos por la 4.0, lo que hablamos es de digitalizar y electrificar absolutamente todo, o sea, subir en una nube todos estos consumos para poder lograr que las empresas alcancen sus objetivos de carbono neutral, de todo lo que es el tema de sustentabilidad. Entonces, la electrificación 4.0, la electricidad 4.0, lo único o lo que quiere decir básicamente en un concepto muy sencillo es necesitamos digitalizar. ¿Que estamos en camino? Sí, estamos en camino, pero vamos lento. Okay. Vamos muy lento, porque generalmente las grandes empresas o las grandes marcas son las que más se preocupan por este tipo de indicadores. Pero como hablaba un poquito al principio, devolviéndome al tema de cultura, no todas las organizaciones están culturalmente listas para entrar en una era de estas y necesitamos empezar a entender esto, ¿verdad? Y vuelvo al primer punto que mencioné, el costo, ¿verdad? No vemos más allá que el hoy. Y sí, en el tema de electrificación, electricidad 4.0 y estar preparados para todo este tema, hay que pensar en el mañana, ¿verdad? Y para pensar en el mañana hay que invertir hoy. Y no hay que verse estas inversiones de digitalizar y meter más software y más inteligencia en nuestras infraestructuras eléctricas. No hay que verlo como un gasto, hay que verlo como una inversión, porque como lo mencioné al principio, hay capacidades de ahorro del 25, 30, 48%, si logramos identificar, monitorear y meter estas arquitecturas para que nos ayuden a reducir. Entonces, tenemos que cambiar un poquito esa mentalidad. ¿Centroamérica está preparada? ¿Cómo está Costa Rica respecto a los otros países de Centroamérica? ¿Cómo está ese termómetro? Mira, hay cosas muy importantes en todo este tema de la electrificación. Una son las normas, ¿verdad? Las normativas. El país que cuenta con la norma más completa en este momento es Costa Rica, pero sí tengo que decir que el resto de países centroamericanos están haciendo un gran esfuerzo por entrar en normativas muy importantes. ¿Y a qué me refiero con norma? A utilizar productos normados que tengan las capacidades de soportar cargas eléctricas, cargas de picos, un montón de cosas que hoy por hoy hay muchos productos que no la tienen, ¿verdad? Entonces, si hablamos de infraestructura crítica,
crítica, necesitamos que los países estén normados para que podamos utilizar productos de calidad y así evitar pérdidas de patrimonios, pérdidas de vidas, incendios, seguridad, un montón de cosas que vienen amarradas a este tipo de normas. Otro tema que es muy importante para Centroamérica son las leyes, ¿verdad? Necesitamos leyes que nos permitan abrir todo el tema de consumos, meter en la red, sacar de la red, o sea, volvernos la energía tiene que verse como una transacción muy dinámica, ¿verdad? Yo me sobra, yo te lo doy, vos me lo compras, entonces se vuelve como un trueque, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces necesitamos, porque para lo que se avecina a nivel de consumo necesitamos muchísima producción y a veces nuestros países no van a estar al 100% listos para esta cantidad de energía que vamos a estar requiriendo en los próximos 30 años. Bueno, ya hablamos a 30, al 30 se va a duplicar el consumo de la energía para ahí, ya está a la vuelta de la esquina, pero si hablamos al 2030, el consumo de todo, ¿verdad?, se va a duplicar también. Entonces, sí es muy importante que en los países trabajen lo público-privado de la mano para poder entender que la eficiencia energética tiene que ser algo de todos y no solamente de algunos. ¿Y podemos hablar de ejemplos concretos que hayan sido como casos de éxito? Sí, mira, tenemos un caso aquí en Costa Rica muy importante, que es el caso de Copelesca, que ellos reducieron un 48% sus pérdidas técnicas. ¿Pérdidas técnicas a qué me refiero? Que por equipos, la energía es como el agua. Si tienes una tubería mala, el agua se sale. La energía es igual. Si tienes una infraestructura mala, la energía se sale y contamina el ambiente. Entonces, eso es una pérdida técnica, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos este tipo de pérdidas técnicas, recomendamos algunos software a los clientes y ellos hicieron una implementación de estos software y lograron reducir en un 48% las pérdidas técnicas. Eso significa que necesitan menos energía porque tienen la energía suficiente para abastecer, no tienen que producir más, ¿verdad? Simplemente con ese ahorro de esa energía que se estaba escapando, ya pueden ellos trabajar muchísimo, muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo muy importante que tenemos ahorita de un caso concreto, digamos, en el país, de que con la implementación de un software para una celda de media tensión, ellos lograron reducir el 48% de esas pérdidas técnicas. Manuel, conociendo el panorama actual, el diagnóstico actual de la situación en Costa Rica y en Centroamérica, conociendo casos de éxito que pueden ser emulados también y conociendo las proyecciones, ¿cómo vislumbran ese futuro acá? Yo lo veo muy alentador, soy muy positiva y creo que hay muchísimas ganas, ¿verdad? Si lo puedo traducir en palabras coloquiales, de poder implementar estos sistemas, tanto en empresas públicas y en privadas, ¿verdad? Nos falta muchísimo más, pero creo que vamos por el camino correcto. Hay que acelerar muchísimo más la marcha, hay que entender muchísimo más los conceptos para que las empresas, no solo las empresas muy grandes, sino las empresas también pequeñas, ¿verdad? Las empresas gubernamentales, estructuras viejas, entiendan que necesitamos hacer este llamado de conciencia a la eficiencia energética y que es un trabajo de absolutamente de todos, no solamente de mi parte, que represento una gran compañía que brinda la solución para esto, sino de que todos entendamos de que esto debe de ser parte del día a día de una organización, de una empresa pública, de una empresa privada, de una empresa familiar, de cualquier tipo de organización, tiene que estar inmerso. Entonces, sí estamos hablando, todo el mundo habla, pero nos falta un poco más de ejecución, si lo queremos traducir. De acuerdo. María José, muchísimas gracias. Creo que nos vamos con información que es de valor, que aprendimos un poquito más todos el día de hoy, tanto yo como las personas que nos están viendo y escuchando. Y bueno, agradecerte por el tiempo y por darte las felicitaciones, más bien por ser parte de una empresa que está cumpliendo 50 años de estar en la región de Centroamérica, marcando la diferencia. Muchísimas gracias, Alejandro, por invitarme. De verdad que ha sido un momento bastante rico de conversar. Espero no haber sido muy técnica, sé que a veces estos conceptos se vuelven un poco técnicos, quise traducirlo en palabras un poco más populares para que se entienda, porque tiene que volverse parte de nuestra cultura, de nuestro ADN, entender temas de eficiencia, porque es un recurso que necesitamos todos en nuestras vidas, que es el tema de la electricidad y hay que cuidarlo.
Y sí, muy contentos de cumplir 50 años este 2026 y para ello estamos haciendo un gran evento en Guatemala el 26 y 27 de agosto. Aquellos empresarios que quieran inscribirse para ir y escucharnos en este Innovation Day que tenemos por allá, va a aparecer un link abajo en el texto donde se podrán inscribir para que puedan asistir e invitarlos a todos porque realmente para nosotros es un hito muy importante estar 50 años ayudando a transformar la región, ayudándole a todos nuestros clientes y sobre todo nuestros partners que nos han acompañado durante estos 50 años a hacer este cambio en el mercado. Y muchísimas gracias nuevamente. Y a ustedes las gracias, estimada audiencia, por hacernos un campo en el tiempo que ustedes tienen, pues personal para lo que estén utilizando para nosotros entrar siempre a sus hogares, a sus dispositivos móviles. Es un privilegio. Nos veremos en una próxima oportunidad.